Buen día para todos. Con la siguiente charla pretendemos hacer el análisis económico de la zafra de invierno a partir del análisis de los márgenes agrícolas de la zafra 22-23. En primer lugar, comenzaremos viendo los objetivos de la presentación para luego entrar en el análisis de los resultados obtenidos por los cultivos de invierno en el 22-23. Continuando con la proyección para la siguiente zafra 23-24 y por último concluyendo con las consideraciones finales. Dentro de los objetivos, el objetivo general de esta charla es analizar los resultados obtenidos que ayuden a posicionarnos pensando en la próxima zafra agrícola. Y específicamente pretendemos que conozcan el margen de los cultivos de invierno en el 22-23 y ver qué resultados podemos proyectar hoy para el próximo invierno y verano. Para entrar a ver cómo fue el resultado del invierno del 22-23, nos preguntamos qué proyectábamos hace un año atrás. Es interesante ver cómo nos posicionábamos hace un año atrás respecto a lo que se podía proyectar en aquel momento. Hace un año atrás proyectábamos un tercio de cada cultivo, entre trigo, cebada y colza, y un área menor para carinata. En términos promedios se esperaba en torno a 4.100, 4.200 kilos para las gramíneas, 1.750 kilos para colza y 1.500 kilos para carinata, siendo estos rendimientos los obtenidos en promedio en las últimas 5 zafras anteriores. Los precios, en relación a los históricos, eran buenos para los tres cultivos y en especial para el colza y carinata. En cuanto a los costos, preveíamos una zafra con incrementos muy importantes de esto, especialmente para los directos, explicados por un encarecimiento de los insumos. Ya se avisoraba una zafra de invierno con costos históricamente altos. En términos promedio, luego de pagar costos directos e indirectos, todos los cultivos arrojaban márgenes brutos positivos, pero que luego de afrontar la mitad de la renta y la mitad del costo de estructura de la empresa, esto conocido como margen neto, el resultado era muy magro para todos los cultivos, en especial para trigo y carinata. En promedio, esperábamos una zafra sin ganancias, luego de afrontar los costos de los cultivos, la renta y la estructura correspondiente a la zafra. Y bueno, luego de haber transcurrido y concretado la zafra, ¿qué resultados realmente obtuvimos? En cuanto al área realizada total, fue similar a la proyectada. Y dentro de cada cultivo, para el caso del trigo, estuvo dentro de lo previsto, el área de cebada fue menor, pero que fue compensada por área de colza. Y no se realizó área de carinata. Los rendimientos de las gramíneas estuvieron en torno a los 4.900 a 5.000 kilos y de 1.850 para el caso de colza. Los precios para trigo y cebada fueron mayores a los esperados y los mejores de la historia, salvo para trigo, que es el segundo mejor valor. Para colza, aún habiendo logrado menos precio que el proyectado y menos precio que la zafra anterior, fue el segundo mejor valor de los últimos 6 años. Los rendimientos alcanzados y los precios obtenidos permitieron lograr ingresos brutos en torno a $1.500 para las gramíneas, los cuales fueron 49% superior para el caso de trigo y 35% superior para el caso de cebada respecto a la zafra anterior. En cambio, para la colza, el producto bruto obtenido en promedio estuvo en torno a los $1.000 por hectárea, lo cual representó una caída del 16% respecto al año anterior. Los costos, como ya estaba proyectado, iban a sufrir un incremento muy importante, alcanzando valores récord. Dicha suba representó un incremento de los costos directos de un 61% para trigo, un 46% para cebada y un 62% para colza, alcanzando valores de costos totales de $900 para la colza y por encima de 1.000 para las gramíneas. Así, y con todo esto, los tres cultivos en términos promedio
dejaron márgenes brutos positivos, muy interesantes para trigo y cebada, no tan así para colza, que luego de afrontar la mitad de la renta y la mitad del costo de estructura de la empresa, dejaron un margen neto en torno a $250 las gramíneas y una pérdida de $112 por hectárea en el caso de la colza, que por la participación proporcional en el área de cada cultivo en la zafra, en promedio, el área de invierno, luego de pagar costos directos e indirectos de los cultivos y la mitad de la renta y la mitad de la estructura, el invierno dejó un margen de $89 por hectárea. Y bueno, con estos resultados de invierno, ¿cómo esperamos que termine el resultado del área? Esta zafra estuvo bajo la secuencia cultivo de invierno, soja de segunda. Como aún el resultado de la soja de segunda lo desconocemos y es muy variable, dependiendo de cada situación puntual, presentamos aquí el resultado de la secuencia expresado como margen neto en dólares por hectárea, en función del precio de la soja y del rendimiento en kilos por hectárea de la soja. Adicionando a esto el margen neto promedio que dejó el área de invierno. Entonces, estos serían los resultados esperados para el área bajo dicha secuencia en esta zafra, que podrían ir desde menos 392 en el caso de cosechar 500 kilos, con una soja vendida a $480 por tonelada, hasta $380 de margen neto de la secuencia, habiendo cosechado 2.000 kilos de soja por hectárea, vendidas a $540 por tonelada. Aquí cada uno puede ubicarse en la combinación que mejor pueda estimar y tendrá una aproximación al resultado del área bajo dicha secuencia. También nos podríamos preguntar a qué rinde de la soja de segunda el margen se nos hace cero. Para el caso de vender hoy soja a $520 por tonelada, el rinde necesario sería de 1.284 kilos por hectárea. El segundo objetivo es proyectar las próximas zafras, el 23-24. Entonces, ¿qué podemos proyectar hoy? En primer lugar, para el invierno 23-24. En cuanto al área, esperamos que sea un tercio para cada uno de los cultivos, tanto como para trigo, cebada y colza. Los rendimientos por los cuales estamos haciendo las proyecciones son el promedio de las últimas 6 zafras cerradas, incluida hasta la del 22-23, y el precio utilizado para proyectar es de $250 para el trigo, $260 para la cebada y $420 para la colza. El producto bruto que se obtendría tendría una disminución en torno a un 30% para los 3 cultivos respecto a la zafra del 22-23. Por el lado de los costos, estamos estimando una disminución en torno a entre un 22 y un 25% para los costos directos de labores e insumos. Esto explicado especialmente por la baja de los insumos y en particular la baja de los precios de los fertilizantes. Luego de pagar costos totales, trigo y cebada dejan márgenes brutos positivos y colza un margen bruto muy magro, positivo pero muy magro, que luego de afrontar la mitad de la renta y la mitad de la estructura, el margen neto queda en torno a 0 para trigo, en torno a $70 para cebada, y dejaría una pérdida de en torno a $190 negativo para el caso de colza, que en caso de cumplirse la proporción de área proyectada, el margen neto del área de invierno estaría en torno a una pérdida de $42 por hectárea. Como ya comenté, se estima una bajada significativa de los precios de los insumos. Esto traería una bajada de los costos totales, que lo podemos medir
a los precios en relación al valor de los productos, de los granos, que todos estarían por debajo, significativamente por debajo de la zafra pasada, en el caso de estas comparaciones de tres insumos principales, en tres de los principales granos, todos estarían por debajo de la zafra pasada, e incluso en la media o por debajo de la media respecto a los últimos años, desde el 2017. Con los precios proyectados y la estructura de costos puesta, ¿cuál será el rendimiento de equilibrio? O sea, ¿qué rendimiento necesitamos obtener para cubrir el gasto de los cultivos y poder cubrir la mitad del costo de la renta y la mitad del costo de estructura de la empresa? Bueno, para el caso de trigo sería necesario cosechar 4.000 kilos, en el caso de cebada serían necesarios 3.850, y para el caso de colza serían necesarios 2.100 kilos. Comparado esto con el rendimiento promedio, el rinde de equilibrio de trigo es similar al rendimiento promedio, el rendimiento de equilibrio de cebada está por debajo del rendimiento promedio esperado, y el rendimiento de equilibrio para colza está por encima del rendimiento promedio esperado. Desde otra perspectiva, si logramos los rendimientos proyectados, los rendimientos promedio, ¿cuál sería el precio al que hay que vender ese grano para hacer la cuenta cero? Y en este caso sería $252 para el trigo, $243 para la cebada y $534 para la colza. En la misma línea, ¿cuál es la sensibilidad que tiene el margen respecto al rendimiento del trigo en este caso? ¿Cuáles son las combinaciones, las diferentes combinaciones de rendimientos posibles y de precios posibles que nos armarían el margen neto? Para la situación promedio proyectada, un trigo de 4.000 kilos, logrando un precio de $250 por hectárea, estaría dejando un margen neto en torno a cero. El mismo análisis para el caso de la cebada, diferentes rangos de rendimiento y rangos de precio, que si se lograran los rendimientos promedios proyectados de 4.000 kilos y precios de $260, estaría dejando un margen en torno a $40 por hectárea. Que para el caso de la colza, el mismo análisis, cosechando en torno a 1.700 kilos, vendidos a $420, el margen neto sería de en torno a $180 negativos. Dejaría una pérdida de $180 negativos si se vende a 420 y se cosechan 1.700 kilos. Otra cosa interesante que arroja este cuadro es que por ahora no solo un incremento de los precios nos estaría permitiendo dejar márgenes positivos de la colza, sino que además sería necesario incrementar los rendimientos. Y bueno, ¿qué proyectamos para el verano 23-24, para el próximo verano? Acá hacemos la proyección por los rendimientos de las últimas 6 zafras cerradas, no incluye esta que está en curso, siendo 2.500 kilos para la soja de primera, casi 2.300 kilos para la soja de segunda, 5.300 kilos el maíz de primera y 4.000 kilos el maíz de segunda. Los precios esperados son de 450 para la soja y $280 por tonelada para el maíz. El producto bruto sería algo mayor a $1.000 para la soja, 1.100 para el maíz de segunda y en torno a 1.500 para el maíz de primera. En los costos, estamos estimando al día de hoy una leve baja a los costos directos, de en torno a $4 para la soja y en torno a 7% y 8% inferiores para el caso de maíz de primera y segunda respectivamente. Esto dejaría un margen positivo, un margen neto positivo para los 4 cultivos.
Y bueno, con la proyección que tenemos para el próximo invierno y la proyección que acabo de presentarles para el próximo verano, ¿cómo quedarían las secuencias? Las secuencias son el invierno, que puede ser una cobertura seguida por un cultivo de primera, o algunos de los 3 cultivos de invierno seguido por tanto soja o maíz de segunda, y los resultados medidos arriba en margen bruto en dólares por hectárea y abajo en dólares como margen neto por hectárea, estarían dejando en torno a $20 los cultivos de primera, tanto maíz como soja, en torno a $200 las secuencias de trigo, soja de segunda o colza, soja de segunda. Aquí vale aclarar que estamos midiendo el impacto que tiene cada uno de los 3 cultivos de invierno sobre el rendimiento de soja de segunda, en el cual el rendimiento relativo de una soja de segunda atrás de un trigo es un 95% respecto a la soja de segunda promedio. En la soja sobre cebada es un 99% respecto a una soja de segunda promedio. Y en la colza, una soja de segunda sobre colza es 15% superior a una soja de segunda promedio. Por ende, trigo y colza terminan igualándose en torno a $200 de margen neto, y cebada, soja en torno a 300. Ya las secuencias con el maíz son más diversas y se destaca el caso de que la secuencia colza-maíz sería negativa, ya que el maíz no estaría capitalizando la ventaja que tiene la soja sobre la colza. Otra forma de analizar esto, que nos pareció interesante evaluar, es cuál sería el rendimiento de invierno que necesitamos para que luego sea seguido por una soja de segunda promedio y que esta secuencia iguale al margen neto de una soja de primera. Para el caso del trigo, si se cosechan 3.100 kilos y luego este es seguido por una soja de segunda, el margen neto de esta secuencia sería igual al margen neto de una soja de primera. En el caso de la cebada, cosechando 2.800 kilos, seguida por una soja de segunda, estaríamos obteniendo un margen neto igual al de una soja de primera. Y para el caso de colza, cosechando 1.200 kilos, seguida por una soja de segunda, el margen neto estaría igualando al de una soja de primera. El mismo análisis, pero viéndolo comparando una secuencia de invierno maíz de segunda comparado con maíz de primera. El trigo requerimos cosechar 3.800 kilos de trigo al menos para igualar la secuencia de maíz de primera. 3.600 kilos de cebada serían necesarios para igualar al maíz de primera, y casi 2.100 kilos de colza serían necesarios para igualar al maíz de primera, seguido por tanto cada uno de esos 3 cultivos seguido por un maíz de segunda. Y una pregunta que nos hicimos fue la siguiente, o sea, ¿deberíamos tomar alguna decisión en función del pronóstico climático? Como creemos que es algo que está sobre la mesa, decidimos mostrar alguna información que hay en la base de datos de FUCRE. Como ya todos sabrán, el IRI está pronosticando la ocurrencia del fenómeno de El Niño para la próxima primavera, en los trimestres de agosto, septiembre, octubre, noviembre. Principal momento donde se definen los rendimientos de los cultivos de invierno. Entonces, analizando la base de datos de FUCREA, encontramos que no hay diferencias significativas en los rendimientos promedios en función del fenómeno ocurrido en la primavera. Acá presento graficado
para cada tipo de primavera, primavera neutro, primavera niño y primavera niña. En primer lugar, el promedio en la frontera 10% inferior de las chacras, el promedio, o sea, la media general para cada fenómeno, y el promedio para cada fenómeno del 10% superior, de la frontera 10% superior de las chacras. Vuelvo a aclarar que no encontramos diferencias significativas en función del evento climático ocurrido en la primavera en esos 2 trimestres que mencioné. Otro tema que está sobre la mesa es, en caso de no hacer cultivo de invierno, ¿qué pasaría si se produce carne? ¿Qué pasaría si se produce carne y luego vamos a una soja de primera? Aquí lo que hicimos fue analizar el margen neto diferencial respecto a una secuencia de doble cultivo por realizar un verdeo de invierno en este invierno seguido por una soja de primera. En función de la producción de carne, con el incremento de la misma medida en kilos por hectárea, el margen neto diferencial se hace mayor. Pero para igualar al doble cultivo recién es posible cuando se superan los 250 kilos. Como ven, la diferencia cero recién se da luego de superar los 250 kilos de carne. Esto lo vemos riesgoso, ya que en el afán de incrementar la producción de carne, además de que ya llegar a producir 250 kilos de carne en ese corto periodo sería muy difícil, además en el afán de incrementar esa producción para poder obtener un margen diferencial positivo, podemos ir en detrimento del resultado de la soja que va a continuación de ese verdeo, y por ende estaríamos obteniendo un diferencial negativo, por más que estaríamos obteniendo altas producciones de carne, pero diferencial negativo respecto a la secuencia de doble cultivo. Para este caso, las consideraciones utilizadas fueron de el precio del kilo producido, el precio implícito sería de $1.80 por kilo. El costo del verdeo que estamos haciendo en el invierno es de $315 por hectárea. El margen bruto de la soja de primera que va atrás de ese verdeo sería de $524. Es mayor al expuesto anteriormente porque no se le estaría cargando el costo de la cobertura a dicha soja de primera. Un costo de renta y estructura anual de $437, y esto comparado con el margen neto que nos dejaría una secuencia promedio de cultivo de invierno, soja de segunda, de $251 por hectárea. Para ir cerrando, vamos a entrar en las consideraciones finales, las cuales podemos concluir que se logró una zafra de invierno con resultados mejores que los esperados, por los altos rendimientos alcanzados y los buenos precios logrados. Dichos resultados permitieron cubrir los costos récord de la zafra y obtener un margen de invierno promedio positivo, pero que a pesar de esto, será difícil que logren netear el impacto negativo del verano en curso. Para la nueva zafra, estamos estimando una disminución de los costos de producción, principalmente por el ajuste en los precios de los fertilizantes. Además, seguimos creyendo que la diversificación de cultivos permitiría capitalizar las buenas relaciones de precio de algunos cultivos y las ventajas agronómicas de otros. A pesar del pronóstico climático, basándonos en la información que contamos en la base de datos de FUCREA, creemos que no debería, dicho pronóstico no debería obligarnos a tomar decisiones drásticas, sí a hacer ajustes en el manejo de los cultivos. Y por último, antes de considerar la producción de carne, creemos
Hay que agotar la evaluación agronómica y la evaluación de márgenes posibles, así como su impacto sobre el sistema en su conjunto. Bueno, muchísimas gracias, espero haber sido claro y quedo a las órdenes por cualquier consulta. Muchas gracias.